Ese es el título de nuestra enseñanza de hoy. La puerta hacia la angustia. Es el efecto antónimo a confiar. Hoy lo vamos a estudiar. Ser lleno de angustia. Estar afectado, inundado por la angustia. El Evangelio de Juan en su capítulo 14, versículo 1 y el versículo 17. No se angustien. Confíen en Dios, confíen también en mí. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Hay una paz que nos ofrece esta sociedad. Hay una paz que viene de tus propios esfuerzos, pero hay una paz que es sobrenatural y solo viene de Dios. ¿Y cómo es la paz del mundo, la que tú puedes obtener con tus fuerzas? Esa paz consiste en lo siguiente, que si tú tienes tu moto, y si tú tienes trabajo, y si tú tienes salud, entonces estás tranquilo. Pero el día que eso pierdas, ¿qué pasa si no tenemos salud, si llega la enfermedad? ¿Qué pasa si el trabajo falla? Bueno, lo que está diciendo Jesús aquí es que si yo aprendo qué es confianza en Él, entonces me inundará un poder maravilloso. Me llenará el poder de su paz. Si yo confío en el Señor, venceré la angustia. Es lo que me está diciendo Cristo a través de Juan 14. Yo superaré la angustia con la confianza en Dios. Entonces nos surge la pregunta, si la confianza solo en Cristo me quita la angustia, ¿cuál es la puerta que me lleva a vivir angustiado? La desconfianza. Hoy vamos a hablar del antónimo de confiar, del opuesto, del némesis. Vamos a hablar de desconfianza, lo que nos enseña la Biblia. Aquí tenemos la opinión de un pastor argentino. A ver ustedes qué piensan de esa opinión de él sobre la desconfianza. Yo creo que los seres humanos hemos perdido la confianza. La confianza en las instituciones, la confianza en la política, la confianza en los conductores de televisión, la confianza en las grandes cadenas, los grandes holding. Y las relaciones que tenemos con la gente, ¿en qué se basan? En la confianza y en la falta de ella, obviamente. Entonces hay personas que traicionan nuestra confianza, instituciones que traicionan nuestra confianza y nosotros también traicionamos. Ganarse la confianza de alguien lleva tiempo, perderla es fácil, la perderse en cuestión de minutos. La confianza también necesita del perdón porque los errores forman parte de nuestras vidas. Hoy decimos una cosa y por ahí mañana tenemos una nueva revelación, ampliamos más la mente. Nelson Mandela dijo, vive la vida como si nadie estuviese mirando y exprésate como si todos te estuviesen escuchando. Entonces, todas las ciencias humanas coinciden en que la confianza es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de las sociedades y en el crecimiento de la persona. ¿Estás de acuerdo que estamos en un momento donde se ha perdido la confianza en todo? Ya no se confía en las instituciones, ya no se confía en los políticos, ya no se confía en la empresa, ya no se confía ni en el colegio cuando se envían los hijos allí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en una era así. Y eso trae problemas, la desconfianza. Y ser cristianos está bien y vivir desconfiados al mismo tiempo, ¿eso está bien? ¿Eso es correcto? Vamos a estudiarlo en las Escrituras. Pero voy a la definición de la ciencia. Este tema es tan importante que a la ciencia le ha cautivado su atención. La ciencia estudia la desconfianza. ¿Por qué? Porque se acaban familias por la desconfianza. Se rompen matrimonios porque la esposa es celópata, el esposo es celoso. Se acaban hogares, hijos con padres pelean. Se pierden oportunidades en trabajos porque hay celos y desconfianzas. Entonces la ciencia nos ha dicho que el exceso de desconfianza se le llama paranoia y que la persona paranoica tiene que ser medicada y la envían al psiquiatra. Así que la ciencia ha tratado de investigar mucho el origen de la desconfianza y cómo combatirla, cómo vivir sanamente y en un equilibrio este sentimiento natural de desconfiar. La definición de la ciencia es esta: se define como una actitud o tendencia a dudar de las intenciones y las acciones de los demás. Es que me quieren hacer algo, es que yo no confío en nadie.
incluso en ausencia de pruebas claras, aunque no tiene pruebas, pero sigue la desconfianza. Las personas desconfiadas tienden a interpretar los eventos y las interacciones sociales de manera negativa, asumiendo que hay motivos ocultos o maliciosos detrás de ellos. Tener una personalidad desconfiada, nos dice la ciencia, no es saludable. Una cosa es desconfiar en un momento, es natural desconfiar en un momento. Es natural tener una desconfianza porque nos evita ser ingenuos y caer en peligros. Pero cuando es constante lo tuyo, que desconfía y desconfía. ¿Cuántos años tienes de casado? 20. ¿Y te has sido infiel el esposo? No, pero lo sigue celando hasta con la anciana del barrio. Qué cosa horrible. Ahí ya hay un problema de personalidad desconfiada. Lo que nos está diciendo la ciencia es: cuidado con estas alertas, porque increíble, la Biblia ya no lo había dicho lo que la ciencia está descubriendo. ¿Qué? Que si tienes personalidad desconfiada, la vida se te vuelve una angustia. Vamos a los Proverbios, capítulo 28, verso 1. Una versión muy actual que se llama Biblia, palabra de Dios para todos. Así dice este proverbio: el perverso huye sin que nadie. Wow, una persona que no tiene a Cristo, que sigue el pecado, esa persona se la pasará desconfiada, sin que nadie lo esté persiguiendo, nadie le quiera traicionar, pero esa persona se la pasa desconfiada, dice Proverbios, porque su corazón es perverso, su corazón fue dañado, sin que nadie lo esté persiguiendo. Pero los justos, a los que Dios nos cambió el corazón, viven tan confiados como un león. Mira el contraste de este proverbio: unos en angustia viven porque su corazón se manchó, pero otros que son limpiados por la sangre de Jesús y por el Espíritu Santo, vivimos confiados como un león. Hola amor, buenos días, ¿cómo estás? Hola amor, muy bien, soñando contigo desde que me despierto. Un poco pensativo, sí. No sé qué será lo que le pasa a mi esposo. ¿Pensando? Ja, pensando pero en divorciarse y conseguirse otro mejor, como esa tal Laura se lo dice. Ay amor, ¿sabes qué? Sí. Se me había olvidado decirte que hoy iré al salón de belleza y le diré a Laura que me acompañe para no ir sola, ¿bueno? ¿Cómo así otra vez, Laura? Ya te he hablado que esa muchacha no me gusta, ¿cómo así? Lo único que llega a acabar es con nuestro matrimonio, ¿no lo entiendes? Amor, bebé, ven. ¿Qué Otra pasó? vez con esa misma obsesión. Pero si Laura es mi amiga, yo la conozco desde que éramos niñas, es como si fuera mi hermana y ella sería incapaz de decir algo en contra tuya, amor. Además, acuérdate, ella fue la madrina de nuestro matrimonio. Sí, tu madrina. La madrina, pero nuestro divorcio, porque se la pasa diciéndote que busques a alguien mejor, ¿verdad? Tranquila, deja así, chao. Juan y María están en una relación. María tiene una amiga de toda la vida, Laura, con quien se reúne ocasionalmente. Sin embargo, Juan, que tiene una tendencia a ser desconfiado, comienza a sospechar que Laura está tratando de interferir en su relación y persuadir a María para que lo deje. A pesar de que María le asegura que no hay nada de qué preocuparse, Juan sigue desconfiando y se siente incómodo cada vez que María se encuentra con Laura. Sí, esta es la idea. Yo sé que le va a gustar al jefe. Yo sé que le va a gustar. Y además también... Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, Seguí Carlos. trabajando hasta tarde, ¿cómo vas? Sí, bien. Pues imagínate que estoy súper concentrada en el proyecto que tengo que presentarle al jefe este año. Ay, oye, hablando de ese proyecto, imagínate que tengo unas super ideas. Yo sé que le van a encantar a tu jefe. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ay, gracias, Carlos. Tú como siempre, tan interesado, ¿no? Pero no, tranquilo. Para tu información, llevo trabajando más de 10 años en esta empresa y yo ya sé cómo funciona todo. Pero Ven, gracias. dame una oportunidad, yo quiero ser parte de tu equipo. Tú eres la mejor comercial de la empresa y realmente creo que podemos hacer un buen equipo. Ay, Carlos, qué pena. Lo que pasa es que estoy tan ocupada en el proyecto y ahora no te puedo atender. ¿Será que hablamos después? Listo, bye. Gracias. Como siempre metiéndose en lo que no le importa. ¡Ja! ¿Quién sabe qué favor necesita y por eso ahora se las quiere dar de amable? ¿O será porque quiere ganarse al jefe y quitarme el puesto? ¡Ah! Sí, es un conveniente y metiche. Ana trabaja en una oficina y tiene un compañero de trabajo llamado Carlos.
Ana es una persona desconfiada y constantemente piensa que Carlos está tratando de robarle sus ideas y sabotear su progreso personal y profesional. Aunque Carlos nunca ha dado señales de un comportamiento malicioso, Ana interpreta cada comentario o acción de él como una prueba de intenciones ocultas. Esta desconfianza constante genera un ambiente tenso y dificultad en la colaboración entre ellos. ¿Pero de qué se estarán riendo? ¿Será de mí? Y ahora están hablando pasito. Seguro es porque estoy gorda. Pero se la pasan diciendo que son mis amigos y que el grupo no es lo mismo sin mí, que me quieren mucho. Hipócritas. Eso me pasa por meterme con desleales. Todos son iguales. No sé para qué me invitan. Yo mejor me voy de aquí. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí pensando en los verdaderos y leales amigos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te vas? Aquí estamos todos compartiendo y tú te vas. ¿Por qué es esa cara? No, tranquilo. Sí, yo ya los vi allá como secreteándose, hablando de qué será que están hablando. Pero eso sí, se la pasan enviándome mensajitos de cuándo nos vemos para tomarnos el café. Pero no son capaces de decir las cosas de frente, ¿cierto? Adri, tú nos importas, por eso te invitamos, queremos que compartieras con nosotros, queremos estar contigo, somos tus amigos, ven con nosotros, vamos. No, ¿sabes qué? Quiero estar sola. Adriana es parte de un grupo de amigos que se reúnen regularmente. Sin embargo, Adriana tiende a ser desconfiada y siempre encuentra motivos para dudar de la lealtad y sinceridad de sus amistades. Incluso cuando sus amigas o amigos le brindan apoyo y muestran interés genuino. Adriana interpreta sus acciones como estrategias para obtener algún beneficio personal o para ocultar algo. Esta desconfianza constante causa tensión y distancia en sus relaciones sociales. Son 3 escenas aquí actuadas, pero muy reales. Desconfianza en la pareja, en la familia, desconfianza en lo laboral y desconfianza en las relaciones de amigos, en el ambiente social. Ahora les pregunto, la persona que vive con personalidad desconfiada, ya sea en la familia, en su trabajo o estudio o entre sus amigos, ¿es una persona feliz o vivirá angustiada? Es decir, que las palabras de Cristo en Juan capítulo 14, las palabras de nuestro Dios en Proverbios 28 son realidad. El que deja que su personalidad y corazón se manche, ya sea porque le falló la gente, ya sea porque viene de una familia así, o por la razón que haya sido, pero si hoy no es limpiado y empieza este nuevo año y continúa con su desconfianza, esa persona este año ni el resto de su vida será feliz. Al contrario, puede destruir en el trabajo, destruir en la familia y destruir preciosas relaciones que Dios quería darle. El primer principio que la Biblia nos menciona sobre la desconfianza es este: la desconfianza es la brutal compañera que me empuja al abismo de la angustia. La desconfianza no es una sutil, es una brutal. No es una amigable, es una brutal compañera. No, es que a mí me gusta llevar ahí la malicia indígena. Eso no es ninguna amiga, es una brutal compañera. Y te va a empujar al abismo de la angustia. Vuelvo a Proverbios 28:1. Y sobresale en rojo sin que nadie lo persiga. El que su corazón, repito, ha sido manchado por el pecado de su familia o de él mismo, y ya es una persona perversa y desconfiada, se la va a pasar en angustia, dice Proverbios. La Biblia nos muestra por lo menos 3 manifestaciones de angustia a los seres humanos que se la pasan en desconfianza. La primera es la angustia de muchos problemas. A la persona desconfiada se va a ganar gratuitamente muchos problemas, o no gratuito, pagó con desconfianza. Entonces la gente le va a devolver lo mismo. Leamos Proverbios 3, versículos 5 y 6 en la versión traducción lenguaje actual. Dice así: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Y está subrayada la palabra toda, todas y todo.
¿Qué significa esto? Que la confianza no es un término relativo, ni un sentimiento relativo. Que no es a medias tintas que se trata. Dios dice, confianza en mí es todo. No solamente que para orar, yo solo confío en el Señor, pero en la casa, mi trato con mi familia. No solamente que para la iglesia y predicar y adorar, yo sí confío en el Señor, pero en el trato con los semejantes, en el ambiente laboral, en las relaciones con las personas. Aquí en Proverbios dice todo. Si yo no confío en el Señor, empezaré a sufrir problemas en una y otra área, porque solo estoy confiando en unas cosas para Dios, pero en otras no. Entonces me ganaré muchos problemas. Tal vez en la iglesia no, porque aquí vengo a orar, porque aquí vengo a alabar al Señor, porque soy sincero y le entrego mi corazón. Pero si habrán problemas en la casa, si habrá problemas en las relaciones con las personas, allá sí enfrentaré problemas, lo que dice Proverbios. La segunda manifestación de angustias al desconfiado es la angustia de muchas pérdidas. Vuelvo al Nuevo Testamento, a las palabras de Jesucristo. Marcos capítulo 10, verso 21 al 23. Dice así: Jesús lo miró con amor y añadió, solo una cosa te falta, vende todo. Otra vez la palabra todo está, ahora la dice Cristo mismo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme en un discipulado, sírveme en mi iglesia. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar ¿en dónde? En el reino de los cielos. Quiero hacerles esta pregunta: ¿qué trae el reino de los cielos? ¿Pobreza? ¿Enfermedad? ¿Desgracia? ¿Qué nos trae el reino de los cielos? ¿Nos trae perdón? ¿Bondad? ¿Paz? ¿Milagros? ¿Eso trae el reino de Dios? Pero este joven que no confió, sino que desconfió, si yo doy ofrendas, si yo entrego a la obra de Dios, si yo le hago caso a esta voz del Espíritu Santo en mi interior, que dé las cosas, yo me voy a quedar sin nada. Y el joven, según dice Marcos 10, sufrió muchas pérdidas. No pudo entrar al reino de los cielos. No pudo ver los milagros de Dios. Jesús no lo aceptó en su discipulado por la desconfianza, no fue por adulterio. Este joven no era drogadicto. Este joven no robaba a nadie, porque hay personas que dicen: yo no robo a nadie, yo a nadie le hago mal, yo jamás he asesinado, yo no soy guerrillero. Y piensan que por eso están bien. Pues observa que no confiar en Dios y su palabra es un pecado. Y este joven no pudo entrar al cielo, no pudo ver los milagros de Dios, y la razón fue desconfiado. Personalidad desconfiada hacia Dios y sus promesas nos trae, según la Biblia, muchas angustias, porque hay muchas pérdidas. Y la tercera manifestación de angustia por desconfianza en la Biblia es la angustia de muchos sufrimientos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Sofonías. Vamos al profeta Sofonías capítulo 3, versículo 1 y 2. Así inicia la profecía: ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada. No atiende a consejos ni acepta corrección y no confía en el Señor. ¿Para quién es uno de los ayes? Recuerden que los ayes en la Biblia son o dolor o juicio. Y uno de los ayes es para la persona desconfiada. Dice Sofonías capítulo 3. Ay de los que no confían. Hay un alemán, quiero mostrarles la fotografía suya. Ya falleció el doctor Niklas Luhmann, un sociólogo alemán del siglo XX. Es muy importante sus conceptos, porque él antes vivió el partido nazi, hizo parte de las juventudes hitlerianas. Este hombre era un ateo, pero Dios le permitió tener este encuentro maravilloso con la ciencia. Le dieron una beca en Harvard. Primero estudió en la Universidad de Edimburgo y después en Harvard. Y ha escrito mucho sobre la desconfianza. Y él dijo lo siguiente: vivir desconfiado es vivir con miedo, porque es confiar en que el otro te traicionará.
Y cuanto mayor sea la desconfianza, mayor será el miedo y la inseguridad. Yo no sé si este doctor Niklas leyó la Biblia, pero lo que está diciendo es exactamente lo que dijo Jesús. Si tú contradices la confianza y vives desconfiado, te la pasarás con miedo, con angustia. Segundo principio que voy a poner hoy firme en las Escrituras: la desconfianza en Dios me hace desconfiar de todo y de todos, y lo va a arruinar todo. Voy a ir a un caso sobresaliente en la Biblia de una persona marcada por la desgracia, y la razón de todo: este hombre no fue ni adúltero, ni visitaba prostitutas, no aspiraba cocaína en su nariz. Este hombre no era un pornógrafo, adicto a la pornografía. Este hombre era un hijo de Dios. Y la razón de su desgracia no fue porque mató a alguien o violó a una mujer o abusó de un niño. La Biblia nos muestra que la desgracia de este hombre y su pecado fue desconfianza. Primera de Samuel 10:22. De modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre?, le preguntaron a Dios. Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido, está en rojo escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie en todo Israel le llegaba a los hombros. Dijo entonces Samuel el profeta a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido, no hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Que viva el rey!, exclamaron todos. ¿Cómo se llama este hombre? Saúl. Saúl es el primer rey que tuvo la nación de Israel. Este rey no nace porque lo quiere, se esconde. ¿Observan? Lo escogió Dios. Y ningún rey hizo esto que hizo el primer rey: esconderse el día de su coronación. Al contrario, la gente quería ser rey, quería ser nombrado, iba a la barbería, se perfumaba. ¿Por qué se esconde? Era el hombre más altote de todo el pueblo. Dios lo había elegido, el profeta Samuel ya lo había ungido. ¿Por qué se esconde? Según los expertos y teólogos, los biblistas y estudiosos, dicen que este hombre no confiaba ni en él mismo. No confiaba en Dios, por supuesto, porque si hubiera confiado en Dios diría: pues Dios me va a ayudar a ser rey, y hubiera avanzado. Él no confiaba en Dios, pero al esconderse, él muestra algo, una de las señales más evidentes: no confía ni en él mismo. Él se siente inseguro de él mismo. ¿De dónde nació esto? Voy al versículo 20 de ese mismo capítulo, primera de Samuel 10, pero el versículo 20. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y al echar suerte fue escogida la tribu de Benjamín. Aquí ya empezamos a rastrearlo. ¿De qué tribu venía el rey Saúl? Benjamín. Cuando tú estudias el libro de los jueces de Israel, el capítulo 19 y 20 dicen que esa tribu violó a una mujer. Muchos hombres violaron a una mujer y la descuartizaron. Wow. Esa tribu es atacada, enjuiciada por las demás tribus y casi la extinguen. Entonces los expertos dicen que cuando tu origen ha sido así, te ha fallado la gente, te ha fallado tus padres, te ha fallado las muchas personas, tú te marcas con una personalidad desconfiada. Voy a la ciencia nuevamente, a este otro doctor, Erik Homburger Eriksson. Es también un alemán. Emigró a los Estados Unidos, psicólogo. Este hombre es tan importante en esta área de la desconfianza. Es el primero que diagnosticó y le dio el nombre a esta enfermedad: crisis de identidad. Es una enfermedad psicológica. ¿Qué dijo acerca de la desconfianza este gran erudito, profesor de Oxford, Cambridge, Berkeley, de las mejores universidades del mundo? Los bebés con padres que satisfacen sus necesidades, que son afectuosos, desarrollarán al final del primer año de su vida lo que se llama confianza básica. El primer año hay que rodearlo de cuidados, amor, afecto, y desarrollará en su primer año lo que en psiquiatría y psicología se llama confianza básica. La confianza básica es una capacidad indispensable para tener una mente sana durante el resto de la vida.
En el caso contrario, si los padres no son afectivos, son inconsistentes o no cumplen sus promesas, generará desconfianza en los niños y por tanto una personalidad desconfiada. En los casos más graves, como abusos sexuales o abusos físicos, la capacidad de los niños para poder juzgar bien o confiar en los demás será severamente dañada y por lo tanto tendrán dificultades para confiar durante toda su vida adulta. Actualmente se sabe que no es posible tener una relación íntima, mira, va a fracasar hasta en la pareja, sin honestidad y entrega, y que todos los vínculos tienen como base la confianza. No se va a relacionar bien si no sabe confiar. Es esta la que facilita que las relaciones crezcan, por lo tanto que el afecto y el amor fluya. La confianza es la base de las habilidades sociales. Si carecemos de ella, el miedo se apoderaría de nosotros y seríamos incapaces de hacer cualquier cosa. El doctor Erik Hamburgo Eriksson es tan radical que dice: si una persona no sabe confiar, esa persona se arruinará en la vida, no podrá fluir en la sociedad, se arruinará. Será la desgracia en pareja, será la desgracia en los trabajos y en las relaciones con la gente, se arruinará. Es muy radical el doctor Erik Eriksson. Pero quiero decirles que antes que el doctor Eriksson lo dijera, la Biblia nos lo había mostrado. El rey Saúl acabó con su llamado de Dios. Dios no lo dejó ser más rey. Acabó con su servicio al pueblo, a la iglesia. Los llevó a una guerra y a la desgracia. Pero acabó con su familia. Hasta sus hijos murieron. El problema de Saúl lo revelan las escrituras desde el día de su coronación. Era un hombre marcado por la desconfianza, tal vez desde sus padres y su familia, pero él no quiso lo que Dios le ofrecía: sanidad del corazón, liberación de su alma, traer un nuevo espíritu a su vida. Él lo rechazó y realmente Saúl, como dice el doctor Eriksson, su vida fue una desgracia en todas las áreas. Quiero mostrarles rápidamente que en el rey Saúl se cumple lo que los científicos, los psiquiatras y psicólogos dicen que son las principales señales de una personalidad desconfiada. La primera señal de una personalidad en desconfianza: interpretación negativa constante de las acciones de la gente y de la vida. Lo vemos en Saúl, por supuesto. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 11 y 14. Pero Samuel reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer holocausto. Te has portado como un necio, le respondió Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor, tu Dios. El Señor te había establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor se ha buscado un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Dice en rojo que Dios ya le había dado una palabra, un mandato, una palabra de Dios, pero Saúl no obedeció. ¿Y por qué no obedeció? Leamos el comienzo del versículo. Gente se desbandaba, tú no llegabas y los filisteos me iban a atacar. ¿Cómo interpretaba él la vida? Como dice la ciencia, negativo. Porque esas situaciones ya lo había vivido Moisés. El rey Saúl creció escuchando las historias de Moisés en la iglesia. El rey Saúl era de Israel. Ya había oído las historias de Josué. Ya habían existido Noé. Pero ¿cómo interpretaba las situaciones Saúl? Siempre veía lo malo. Lo que dicen los psicólogos, ver el vaso medio vacío. La persona desconfiada siempre le ve el lado feo a las cosas. El que ha sido renovado en su corazón, el que ha venido el Espíritu Santo a vivir sobre él, ve la vida diferente. Segunda señal de personalidad desconfiada es esta: dificultad para establecer relaciones.
Una persona con personalidad desconfiada, dice la ciencia, se le dificulta estar con relaciones sólidas, amistades profundas. Primera de Samuel 18, verso 8. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Era su mejor general, David. Llegó a ser su yerno, se casó con su hija. Pero ¿cómo lo miraba a Saúl? El hombre no podía hacer relaciones sólidas. Le tenía celos, le tenía envidia y desconfianza. Zacarías 7:10. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra otros. Es una orden de Dios. Yo no debo pensar mal del otro. Empezar a desconfiar y desconfiar a la gente y sin siquiera tener pruebas es un pecado, porque Dios ordenó: no maquines el mal. No maquines el mal sobre la otra persona. La tercera señal de una personalidad desconfiada es esta: estrés continuo y malestar emocional continuo. Se la pasa con ataques de ansiedad, con estrés, problema emocional crónico. Le pasó al rey Saúl. Mira lo que dicen las escrituras, esto es muy revelador. Primera de Samuel 16:23. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tocaba su arpa y tocaba la música, calmaba a Saúl, lo hacía sentir mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. La ciencia dice es estrés, pero la Biblia dice es opresión satánica. Si albergas la desconfianza y no quieres ser liberado por Dios y no vas a ser sanado por el Espíritu Santo, ¿sabes a qué extremo vas a llegar? A que te atormenten los demonios, pesadillas terribles. No vas a hallar calma. ¿Sabes que Saúl no recibió liberación? No quiso recibir sanidad y hacer sus ayunos con su autoridad espiritual, que era el profeta Samuel. Saúl se concentró en el cargo de ser rey, nunca fue liberado de la desconfianza y terminó mal su vida. No solo que terminó mal con Dios, sino perdió su trabajo y perdió la familia. Si tú no estás bien con Dios, no solo que pierdes el culto y dejar de estar en la iglesia en un discipulado, sino que vas a perder mucho más. Satanás va a ir tras de tu familia, tras de tu economía y las demás áreas. Eso lo dice la Biblia. Así que no es un tema para dejar pasar por alto, sino tomarlo con absoluta seriedad. Voy a concluir con este principio. Solo Dios, con su Espíritu Santo, me recupera la confianza. La Biblia lo dice y la ciencia lo corrobora. Una persona con paranoia, sí la medican, pero ¿sabes para qué la medican? Para doparla. ¿Sabías que no se ha inventado una inyección, ni una tableta o una cápsula contra la desconfianza? ¿Sabías que no hay neurólogo en el mundo que opere la desconfianza? La Biblia lo afirmaba. Leamos al profeta Isaías capítulo 41, verso 10. La Nueva Versión Internacional dice así: no temas, yo estoy contigo, dice el Señor. No te angusties, yo soy tu Dios que te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. La Reina Valera del 60 dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. ¿En un divorcio? Ahí no dice siempre excepto en un divorcio. Dice: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Si perdí mi trabajo y me echaron, ahí no dice que excepto cuando te suspenden el contrato. Ahí dice siempre. Dios dice que la angustia se te va a quitar. Arriba lees: no te angusties. Pero ¿cuándo se me va a quitar la confianza? No es cuando estés casado o cuando te divorcies. No es cuando tengas este trabajo. No. Dios se atribuye en la Biblia, y Jesús lo ratificó, como el único sanador de la desconfianza. Isaías 41, Dios dijo: yo soy tu Dios que te sostengo.
El único que te quita la desconfianza no es el día que tu esposo quede sin ojos y ya no mire a ninguna mujer. Señor, que mi esposo pierda los ojos. Así no se quita la desconfianza. La desconfianza va a ser curada cuando aprendas a fortalecerte en Dios. Termino con el Nuevo Testamento, lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Dice así: en cuanto a ustedes, es decir, los cristianos, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie, lo mismo que decía Isaías 41, ni un médico ni medicina, nadie. ¿Será quién? Será la unción verdadera, no es falsa, y les enseñará todas las cosas. Permanezcan en Él, en Dios, porque está en mayúscula, tal como Él les enseñó. ¿Quién es el que nos sana de la desconfianza? Solo Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de la unción del Espíritu Santo. Solo la unción del Espíritu Santo puede hacer esto. Esta historia es una historia actual que demuestra la veracidad de esta predicación. Estados Unidos, siendo la potencia mundial, teniendo los mejores satélites que predicen muy bien el clima y el movimiento atmosférico, no pudo predecir que se le venían estos incendios. El gobernador del estado de California en Estados Unidos dijo: estamos preparados como potencia para asistir 2 incendios a la vez de esas magnitudes de cientos y miles de hectáreas. Podemos atender 2 a la vez, pero no estábamos preparados para 6 incendios. Los vientos soplaron tan duro en una época que no se esperaban. Ya van más de 30 personas que murieron calcinadas y casi una centena desaparecidos. Terrible. Pero en medio de esta tragedia, mira esta historia que certifica la confianza en Dios, el Dios que quita la desconfianza. Mírala, por favor, publicado por los noticieros de Estados Unidos. Me pegó la gracia de Dios, de un hijo que le estaba pidiendo, ¿no? Me pegó a mí. Las lágrimas de Enrique Balcazar. Se ve la destrucción por todas partes. Son decenas de calles a la redonda con casas, negocios reducidas a cenizas. Y esta es la residencia de Enrique Balcazar, de pie. Las autoridades en estos momentos no tienen ninguna explicación. Enrique dice que es un milagro. Dios quiso mandar un mensaje por medio de una casa parada alrededor de toda la quemazón. Simplemente los que tenían aseguranza van a poder construir, no van a poder recuperar sus votos, pero yo siento que Jesucristo, cuando tú crees en Él, y más en la situación que yo me encontré, tal vez sin aseguranza, si se hubiera quemado, yo estuviera haciendo bancarrota ahorita, estuviera arruinado financieramente, y yo siento que Dios va a cuidar a todos los que están alrededor de mí, mis vecinos. Primero Dios tengan esa aseguranza, pero si no, si ellos son creyentes, hay una salida de todo esto. Claro. Las cosas se pueden recuperar. Las imágenes que muestro, pues esta es una porción de la noticia, pero allá en el helicóptero salen todas las casas alrededor, cenizas. La única casa en ese sector, en ese barrio gigante, la única casa que quedó en pie. Y vinieron a preguntarle qué material tenía su casa, el techo, las paredes, ¿qué le hizo? Nada. Y él dice: mis vecinos, muchos tenían seguro, así que van a poder, el seguro les paga y vuelven a levantarse, pero yo no había podido pagar el seguro. Si él lo pierde, pierde su casa y queda endeudado. Él, un creyente, dice que se humilló a Dios, que cuando inició el incendio y les ordenaron evacuar y vino la policía a evacuarlos, él se humilló y le dijo: Dios, yo no tengo seguro, ten misericordia. Y cuando llegó no lo podía creer. Todos sus vecinos en el piso arruinados y la única casa de pie fue la de él. Aún en la tragedia y la dificultad, ¿sí vale la pena confiar en Dios o no? Lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz, porque con Dios todo puede cambiar.